Bienvenidos a todas y todos al acto de defensa de la tesis de Verónica. En mi caso estoy en representación de la subcomisión de doctorado del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, y la función es, una vez finalizada la tesis, elevar un reporte a posgrado sobre cómo ha sido el desarrollo, si los jurados estuvieron presentes, la nota, etc. Por lo tanto, todo eso queda como parte de la subcomisión. Los jurados no tienen que hacer nada en este caso, ¿sí? Afortunadamente hay una reciente resolución, muy reciente, donde el secretario de posgrado de la facultad es quien va a firmar las actas de defensa de los tesistas en base al reporte que eleva la subcomisión. Por lo tanto, en el momento que permitan el acceso a la facultad, va a ser la tesista y los directores, si quieren, los que tienen que firmar las actas solamente. Los jurados no tienen que venir a firmar como ocurría normalmente. Bien. Cualquier otra duda la aclaramos a posteriori, ¿sí? El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Primero vamos a escuchar la exposición de Verónica, luego el tiempo que requiera el jurado para las preguntas que correspondan. A partir de allí, cuando ya terminen las preguntas, generamos un grupo aparte para que los jurados deliberen la nota correspondiente y luego, cuando finalizan y se ponen de acuerdo, vuelven al aula, ¿sí? Bien. La exposición de la tesis de Verónica va a ser grabada, así que a partir de este momento yo agradecería a todos, con excepción de los jurados y los directores, que apaguen sus micrófonos y cámaras para evitar interferencias durante la exposición. Ahora sí, vamos a dar inicio formal al acto de defensa de la licenciada Verónica Laura Lozano, cuyo título lo va a mencionar ella a continuación. El trabajo de tesis estuvo dirigido por la doctora Aide Pizarro, a quienes todos conocen, está aquí presente. Es investigadora de CONICET en el IEGEVA y profesora del departamento EGE, y por el doctor Marcelo Bolansky, que es también investigador del Instituto de Química Biológica de la Facultad y profesor del Departamento de Química Biológica. Y los jurados presentes son el doctor Gustavo Somoza, que es profesor de la Universidad Nacional General de San Martín, investigador y director en este momento del Instituto Tecnológico de Chascomús. También está presente como parte del jurado el doctor Damián Marino, que es profesor de la Universidad de La Plata e investigador adjunto del Centro de Investigación del Medio Ambiente de La Plata, y el doctor Enrique Rodríguez, que es profesor del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad e investigador de CONICET en el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental. Así que bueno, a partir de ahora, Verónica, comenzamos con la exposición. Muchas gracias. Bien, Viviana, una cuestión, perdón, Sí. a título del acta, por si la información no es a nivel de detalle, es investigadora independiente en mi cargo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar a esta defensa de la tesis denominada Estudio del impacto de la mezcla de los herbicidas glifosato y 2,4-D sobre comunidades microscópicas de agua dulce y la calidad del agua, aproximación ecotoxicológica, microcosmos y mesocosmos al aire libre. La misma fue dirigida por la doctora Aide Pizarro y codirigida por el doctor Marcelo Bolansky, y quien fue la consejera de estudios fue la doctora Irina Izaguirre. Todo este trabajo se realizó en el Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. A modo introductorio, en los últimos años en nuestro país ha ido en aumento la utilización de herbicidas como consecuencia particularmente de la implementación de los cultivos con tolerancia a glifosato en el año 96 y el uso de siembra directa
detecta con barbijo químico. Esto llevó a que actualmente nuestro país lidere el ranking mundial de cantidad de kilogramos de herbicida por hectárea sembrada, y a la aparición de malezas resistentes a glifosato en el campo, por lo cual una de las recomendaciones agronómicas actuales es el uso combinado de herbicidas, particularmente de herbicidas con distinto modo de acción, por ejemplo del glifosato con el 2,4-D, de los cuales existen ya transgénicos con ambas tolerancias y productos comerciales que también tienen ambos principios activos. El glifosato es un herbicida de amplio espectro, que posee un grupo fosfonato y que inhibe una enzima clave en la síntesis de aminoácidos aromáticos de la vía del ácido G-químico en todas las plantas, pero también en algas, en bacterias y en hongos. En cambio, el 2,4-D tiene un modo de acción distinto, es un herbicida de tipo selectivo que mata especialmente a las plantas dicotiledóneas como consecuencia de su propiedad química, es un análogo auxínico, y mata a las plantas dicotiledóneas al generar un sobrecrecimiento de las células asociadas a los haces vasculares. Con respecto a los impactos que se conocen en el medio acuático, se sabe que el glifosato puede modificar la comunidad microbiana, que el aporte de fósforo de su molécula puede conducir a procesos de eutrofización, y que también promueve el crecimiento de las picocianobacterias. Del 2,4-D es bastante menos, se conoce que puede modificar la comunidad microbiana en los sistemas acuáticos a través del crecimiento diferencial de aquellas bacterias que son capaces de degradarlo y utilizarlo como fuente de carbono, de energía particularmente. Cuando estudiamos los impactos de agentes o de factores estresantes de los sistemas acuáticos, tenemos que tener en cuenta que estos sistemas son muy complejos, que poseen diversas poblaciones que interactúan de diversas maneras, como a través de la competencia, la complementariedad, la facilitación, el comensalismo, etc. Y que también estas poblaciones interactúan con los factores abióticos. Dicho esto, Yo no escucho nada, ¿eh? Se fue la voz de Verónica. Sí. No se escucha, Vero. Vero. No se escucha. hola. ¿Vos escuchás? No, Sí. Vero. Otra vez. Verónica, Tenemos que tener en cuenta que los sistemas acuáticos en general, los sistemas en la naturaleza son sistemas complejos, en donde hay distintas poblaciones que interactúan, ya sea con competencia, complementariedad, predación, facilitación, y que a su vez los componentes biológicos de esos sistemas interactúan con los factores abióticos. Dicho esto, la mayor parte del conocimiento que tenemos actualmente, el conocimiento ecotoxicológico, de los plaguicidas en particular, pero de los contaminantes en general, se basan en estudios de tipo monoespecíficos en condiciones controladas de laboratorio, por lo cual muchas de estas interacciones se pierden. Existen distintas aproximaciones a nivel ecotoxicológico donde podemos estudiar el impacto de los contaminantes o de los estresores ambientales, que van entonces desde condiciones controladas de laboratorio en ensayos monoespecíficos hasta condiciones en sistemas naturales no controladas o al aire libre. Entre estos dos extremos, lo que se juega es un compromiso entre la reproducibilidad de los resultados y la complejidad y el realismo que obtenemos. En esta tesis trabajamos en microcosmos en condiciones controladas de laboratorio y en mesocosmos al aire libre, siempre buscando una mirada lo más realista posible. En nuestro país, en la zona núcleo de producción agrícola, existen más de 150.000 cuerpos de agua de tipo laguna. Estas lagunas insertas en el paisaje agrícola son lagunas someras y por lo tanto, según la predicción de la hipótesis de equilibrios alternativos de Sheffer y colaboradores, pueden encontrarse en dos tipos de estado. Un estado de tipo claro, en donde hay poca abundancia fitoplanctónica y hay plantas vasculares que pueden ser arraigadas, flotantes o sumergidas,
y con mucha diversidad en general. O pueden estar en un sistema de tipo turbio, en donde predomina el fitoplancton. En general estos sistemas tienen muchos nutrientes y son menos diversos. Existe un gran desafío en ecotoxicología, y en la toxicología también, que es poder predecir el impacto conjunto, combinado de los distintos estresores o contaminantes. Particularmente cuando actúan dos agentes, pueden pasar tres cosas. Puede pasar que los efectos de ambos estresores se sumen de forma algebraica, y estaríamos en el caso de lo que se llama aditividad de efectos, o puede suceder que de alguna manera esos efectos se potencien y el efecto combinado sea mayor, y en ese caso estamos hablando de un sinergismo. ¿Me escucha? Sí. Hay un micrófono abierto. Sí. Y puede suceder que haya algún tipo de efecto amortiguador entre los dos efectos, y estamos hablando en ese caso de antagonismo. En esta tesis doctoral nos interesa saber si la mezcla del glifosato y el 2,4-D en los cuerpos de agua, en la proporción que existen en algunos formulados comerciales que se venden en Argentina, y además esta proporción de principios activos es muy similar a la recomendación agronómica. ¿Qué sucede en el cuerpo de agua? ¿Hay aditividad de efectos, sinergismo o antagonismo? El objetivo general de esta tesis fue estudiar los impactos en el agua dulce de los principios activos, algunos formulados comerciales, y el efecto mezcla del glifosato y el 2,4-D, dos de los herbicidas más utilizados en la agricultura industrial en Argentina. Como objetivos específicos, y teniendo en cuenta cada uno de los capítulos de esta tesis, en primer lugar, y sabiendo que había poca información sobre los efectos del 2,4-D, se estudió el impacto del 2,4-D en aguas claras y turbias a través de una aproximación en microcosmos de condiciones controladas de laboratorio. En segundo lugar, se estudió el efecto de la mezcla de glifosato y 2,4-D sobre dos comunidades, el fitoplancton y el perifiton, también a partir de una aproximación en microcosmos. Y luego se estudió a nivel de mesocosmos aire libre el efecto de la mezcla sobre las comunidades microbianas, tanto a nivel de la estructura de esas comunidades como a nivel de las variables funcionales del sistema. Siempre buscando una mirada que va desde comunidades hasta ecosistemas. Y es importante decir que el agua que utilizamos en todos los experimentos de esta tesis provenían de dos sistemas, uno en estado claro y uno en estado turbio, sistemas colonizados naturalmente, pero no expuestos previamente a ninguno de los dos herbicidas, lo que nos va a permitir hacer comparaciones entre los distintos resultados de los capítulos. En esta tesis hubo 6 hipótesis generales. La hipótesis 1 y 2 referidas al impacto del 2,4-D. La hipótesis 1 es que el impacto del 2,4-D depende de la concentración del herbicida aplicada. La hipótesis 2 es que el impacto del herbicida 2,4-D depende de la condición inicial de turbidez del sistema. La hipótesis 3 sobre la mezcla es que en escenarios de mezcla de glifosato y 2,4-D el efecto del glifosato es mayor que el de 2,4-D. La hipótesis 4, y teniendo en cuenta que ambos herbicidas poseen modos de acción muy distintos y que la teoría predice cuando dos contaminantes tienen modos de acción muy distintos, existe actividad de efectos, es que la mezcla de los herbicidas se comporta siempre de manera aditiva sobre las variables biológicas en el agua dulce. La hipótesis 5 es que los cambios estructurales que se observaron se provocan además cambios en el funcionamiento de los sistemas. Y la hipótesis 6 es que los ensayos en microcosmos y mesocosmos al aire libre brindan información ecotoxicológica diferente. Respecto al capítulo 1, sobre el impacto del 2,4-D en aguas claras y turbias, sus objetivos fueron estudiar el efecto de un rango amplio de concentraciones del ingrediente activo de 2,4-D en un formulado comercial llamado Aximat 50. Cabe aclarar que cada vez que hablemos de concentraciones vamos a estar hablando de concentraciones respecto al ingrediente activo. Y estudiamos el efecto sobre las abundancias del micro más nanofitoplancton, el picoplancton autotrófico y las bacterias heterótrofas. Y el segundo objetivo fue evaluar la importancia del estado de turbidez orgánica sobre estos efectos, las comunidades microbianas. Para ello se realizó una aproximación entonces microcosmos en condiciones controladas, utilizando Lemeyer, que se llenaron con agua en estado claro y en estado turbio,
y se aplicaron 7 tratamientos. El tratamiento control corresponde a aquellas unidades experimentales sin adición de herbicida, y después se utilizaron 6 concentraciones de principio activo, que fueron desde 0,02 miligramos por litro hasta 2000 miligramos por litro. Se estudiaron variables físicos y químicas y biológicas, y voy a pasar a relatar los principales resultados. En todos los casos voy a tratar de sintetizar lo más importante. Sobre los efectos en las abundancias totales del micro más nano fitoplancton, acá tenemos en los sistemas claros y los sistemas turbios, diferenciado entre abundancias vivas y muertas en cada caso, tanto a tiempo inicial y como a tiempo final, los controles y los tratamientos. Lo que podemos ver es que en el sistema claro se encontró un efecto recién a la dosis más alta, de 2000 miligramos por litro de 2,4-D, con una inhibición del crecimiento. En cambio, en el sistema turbio encontramos que entre las concentraciones que iban de 0,02 hasta 20 miligramos por litro, hubo un aumento en las abundancias de micro más nanofitoplancton, lo que se podría caracterizar como un efecto de tipo hormético, en donde las concentraciones más bajas tienen un tipo de efecto y las concentraciones más altas un efecto contrario. Algo particularmente interesante que encontramos en estos resultados es que también algunas especies presentes en ambos sistemas, como cromonas, SP, que estaban en el sistema claro y en el sistema turbio, se comportaron completamente distinto, con una sensibilidad completamente distinta en un sistema que en el otro. Para tratar de entender por qué una misma especie puede presentar respuestas tan distintas, realizamos estas redes de correlación de abundancia del micro más nano fitoplancton vivo. En este caso tenemos, cada una de las esferas representa más o menos el tamaño, las abundancias relativas en la comunidad. En este caso, en el sistema claro, la especie más abundante es Cera corycistis, y en el sistema turbio Staurastrum. Y las líneas representan los coeficientes de correlación de Pearson de las abundancias. ¿Qué significa? Que en la línea, por ejemplo, azul, significa que las abundancias de las especies correlacionaron positivamente, y en rojo negativamente. Si las líneas están punteadas, significa que esos coeficientes fueron estadísticamente significativos, y el tamaño de la línea también implica la fuerza de esa correlación. Si ven acá en cromonas SP que estaban en ambos sistemas, podemos analizar que estuvo correlacionada de forma distinta con la especie más abundante. En el caso del sistema turbio, con Staurastrum, que fue la especie en donde vimos el crecimiento, fue Staurastrum la que provocó ese aumento en el total de del micro más nano fitoplancton, y que sus abundancias de ocromonas estaban correlacionados positivamente con ella. En cambio, en el sistema claro esto no sucedía, no es estadísticamente significativa esta correlación. También podemos ver que el sistema claro era más diverso, y que hay muchas menos correlaciones estadísticamente significativas que en el sistema turbio, lo que podría tratar de entenderse como que cada una de las poblaciones de estas especies en el sistema claro no tenían tanta interdependencia. En cambio, en el sistema turbio parece ser que había mucha interdependencia entre las abundancias de específicas. Cabe aclarar también que Staurastrum SP, que era la más abundante en el sistema turbio y que el 2,4-D provocó su crecimiento, también estaba presente en el sistema claro, y este efecto no se observó. Por lo cual también podríamos pensar que las abundancias relativas en cuánto esté en el sistema esa especie puede modificar también su sensibilidad al contaminante. Como conclusión, vimos que el 2,4-D puede ejercer efectos muy distintos en los sistemas claros y turbios, y que muchos de esos efectos distintos se pueden encontrar solo estudiando las comunidades, estudiando en presencia de todas las especies de ese sistema. En capítulo 2 empezamos a estudiar el efecto de la mezcla de glifosato y 2,4-D, y para eso utilizamos dos comunidades muy importantes en los sistemas acuáticos, como son el fitoplancton, que está en la base de la red trófica,
y el perifitón, que es otra comunidad microbiana, que está compuesta por fracciones heterotróficas y autotróficas, y que está arraigada, digamos, una comunidad microbiana arraigada. Los objetivos fue analizar el impacto del glifosato del 2,4-D y su mezcla en la composición del fitoplancton y la concentración de clorofila, de 3 niveles de concentración de los ingredientes activos, y estudiar el efecto de los mismos sobre la estructura del peristón, usando tanto los ingredientes activos como los formulados comerciales, como para hacer una cuestión comparativa. Para eso se hicieron 2 experimentos. En el primer experimento usamos agua en estado turbio, y se realizaron 3 concentraciones, 3 tratamientos de cada herbicida. En este caso sería glifo baja, glifo media y glifo alta, de 0,3, 3 y 6 miligramos por litro, y las correspondientes concentraciones de 2,4-D en la porción estudiada de 1,045. Y por supuesto los tratamientos de mezcla. Se llevó a cámara durante 7 días y se estudiaron a tiempo final variables físico-químicas y biológicas. Para el experimento 2 se realizó una colonización de sustratos artificiales de policarbonato en un sistema de tipo claro durante 60 días, y estos sustratos se llevaron al laboratorio. En cada unidad experimental estaba compuesta por 3 sustratos, y se realizaron los tratamientos, fueron con sales puras, como en el caso del experimento 1, esto no lo dije, pero en este caso fue todo con sales puras. En el experimento 2 utilizamos la concentración media del experimento 1 en sales puras y en forma de formulados. También fueron 7 días en cámara, y en ese caso se estudiaron variables de masa y también de composición específica. Como resultados principales, sobre los efectos de las abundancias totales del micro más nanofitoplancton, encontramos, otra vez tenemos vivas y muertas, tiempo inicial, tiempo final, y los tratamientos, y el control. Y lo que vimos es un efecto particularmente solo del glifosato, a partir de la dosis de la concentración media de 3 miligramos por litro, que también se observó en los tratamientos mezcla en presencia de 2,4-D. No vimos ningún efecto del 2,4-D en el fitoplancton. Para analizar el efecto de la mezcla, en esta tesis desarrollamos este tipo de gráfico en donde podemos visualizar los efectos mezclas de muchas variables al mismo tiempo. Para eso diseñamos este tipo de gráfico en el que vemos los intervalos de confianza esperados por aditividad, normalizados, y los intervalos de confianza de cada una de las variables obtenidas, también normalizados. ¿Cómo se lee este gráfico? Básicamente, si el intervalo de confianza de los resultados obtenidos entra dentro del espacio de aditividad, no se puede descartar que los efectos fueran aditivos, y si hay desviaciones de aditividad, lo vamos a ver a la izquierda como antagonismo y a la derecha como sinergismo. Esto es una estrategia gráfica, pero el método estadístico que analizamos para detectar estas desviaciones a la aditividad fueron test students comparando los resultados obtenidos con los esperados por aditividad. Vemos distintas variables, acá están las 5 especies del micro más nanofitoplancton, las más abundantes, y vimos como resultado que la mayor parte de las variables se comportaron de forma aditiva, y solo se detectaron 2 antagonismos sobre las totales vivas, y especialmente especie más abundante, que también fue Staurastrum, que se podría entender como cierta amortiguación o cierta resistencia al cambio del sistema en presencia de ambos contaminantes. Respecto al experimento 2 sobre las abundancias del fitoperifiton, no encontramos ningún efecto estadísticamente significativo de ninguno de los tratamientos. Sin embargo, cuando analizamos las abundancias específicas, encontramos que esta cianobacteria filamentosa, Leptolimbia, se desarrollaba solo en presencia de ambos herbicidas, ni con glifosato solo, ni con Azimac solo se desarrollaba en presencia tanto de los principios activos en forma combinada como de los formulados. En menor medida de los formulados, pero también ahí podemos ver que también aumentó. Esto es particularmente interesante porque podría denominarse también un efecto de tipo sinérgico, y esta cianobacteria filamentosa puede ser muy importante, ya que puede generar lo que se denominan algal mats, que vendría a ser como un crecimiento del perifitón
una red más intrincada que podría llevar, por ejemplo, a que esta comunidad, que ya de por sí es bastante resistente, acá lo estamos viendo, que con respecto al fitoplancton el perifitón fue más resistente, y este tipo de respuesta también podría provocar una mayor resistencia al cambio. A nivel de la discusión, en estos experimentos pudimos ver la importancia de trabajar a escala de comunidad y con múltiples comunidades, porque ya vimos que el perifitón y el fitoplancton se comportaron de manera distinta, y también analizar las múltiples variables, porque si bien la mayor parte encontramos aditividad de efectos, cuanto más variables de efecto estudiemos, es más probable que podamos detectar sinergismos o antagonismos, como fue en el caso de la figura del fitoplancton, y también en el perifitón con las abundancias de leptolimbia. En el capítulo 3 se estudió el efecto de la mezcla sobre la estructura de las comunidades en mesocosmos al aire libre, y para eso se hicieron 2 experimentos, uno utilizando agua en estado claro y otro utilizando agua en estado turbio, en donde se ensayaron 2 concentraciones de glifosato, 0,3 y 3 miligramos por litro, y las correspondientes al 2,4-D en los formulados comerciales Roundup Max y Acimax 50. Durante estos experimentos se realizaron 4 muestreos, T0, T1, T2 y T3, correspondiente al tiempo inicial, 15 minutos luego de la aplicación de los tratamientos, T1 un día, T2 7 días y T3 21 y 23 días, que fueron la duración de cada uno de los experimentos. En cada tanque, al aire libre, se colocaron 2 unidades experimentales controles, hubo 6 unidades control, y una de cada uno de los tratamientos, como para evitar cualquier efecto del tanque. Se estudiaron variables físicas y químicas y biológicas, tuvimos muchos resultados, tanto del micro más nano fitoplancton, del pico plancton, que fue analizado por citometría de flujo, y del perifitón. Cabe aclarar que en estos 2 experimentos, lo que estudiamos del perifitón es la colonización perifítica, ya que pusimos los sustratos, apenas hicimos los tratamientos. O sea, lo que estudiamos es, a tiempo final, después de los 21 o 23 días, cómo modificaron los herbicidas la colonización perifítica, que es distinto a lo que vimos en el capítulo 2, en donde ahí ya tratamos al perifitón que ya estaba colonizado. Son 2 tipos de preguntas distintas, ¿no? ¿Cómo afecta una comunidad ya colonizada o cómo afecta la colonización de esa comunidad? Los resultados principales respecto a la concentración más alta de Roundup, de 3 miligramos por litro, encontramos que en el sistema claro, a tiempo 2, a los 7 días, hubo un aumento del micro más nano fitoplancton y de las picocariotas. En cambio, en el sistema turbio, vimos ya desde el día 1, un día después de la aplicación de los tratamientos, el aumento de las picocianobacterias, que se confirmó hasta el último día del experimento. Este fenómeno es algo que ya se había observado muchas veces y que ya también se constató en las lagunas de nuestro país, que es que la presencia de glifosato genera un crecimiento de las picocianobacterias, probablemente como consecuencia de que algunas de estas especies de picocianobacterias tienen un gen de degradación del grupo fosfonato del glifosato, por el cual pueden usar este fósforo para introducir el fósforo, digamos, y utilizarlo en su metabolismo. A nivel de la colonización perifítica, vimos que en ambos experimentos, tanto en el claro como en el turbio, para recordar, son de experimentos completamente independientes que se realizaron en 2 épocas del año similares, pero distantes, y en ambos experimentos esta concentración de Roundup Max generó un aumento de la colonización perifítica. Respecto a los efectos del 2,4-D, también en la concentración más alta vimos que en el sistema claro no se vio muy afectado, solo vimos algunas variaciones de las bacterias heterotróficas que no fueron persistentes en el tiempo,
Sin embargo, en el sistema turbio se observó una baja en las abundancias del micro más nanofitoplancton. Respecto al efecto de la mezcla, volvemos a tener el mismo tipo de gráfico. En este caso tenemos los 4 tiempos de muestreo y algunas variables físico-químicas y biológicas. Y lo que vemos en el sistema claro es que la mayor parte de las variables nuevamente se comportó de manera aditiva. Solo se observaron 3 desviaciones de forma antagónica y una desviación de forma sinérgica. Respecto al sistema turbio, obtuvimos lo mismo, la mayor parte de las veces se comportó de forma aditiva y solo se detectaron 4 desviaciones que podrían ser de tipo antagónicas, que podrían ser esto que hablábamos antes, cierta resistencia al cambio. Nuevamente vemos la importancia de estudiar sistemas distintos, el claro y el turbio, ya que vimos efectos diferentes, especialmente en la fracción planctónica con respecto al 2,4-D, pero también con el glifosato, porque el glifosato modificó las abundancias de distintas fracciones planctónicas en los distintos sistemas. Vimos que el perifito respondió en ambos experimentos, en ambos sistemas de forma similar, lo que puede deberse a que el perifito no es una comunidad, como ya vimos, más resiliente y que, bueno, vimos que en distintos sistemas puede comportarse de forma similar. Y algo fundamental, de forma comparativa con los resultados de los experimentos de los capítulos anteriores, vimos, por ejemplo, en el sistema turbio, recordemos que en el sistema turbio, en el experimento del capítulo 1, Staurastrum era estimulada en su crecimiento. En cambio, en mesocosmos al aire libre, utilizando el mismo sistema turbio, vimos que la misma especie se vio disminuida. Y esto nos hace preguntar cómo puede ser que, porque habíamos visto que las comunidades podían responder, o sea, que la presencia de especies en distintas comunidades podría afectar su sensibilidad. Pero acá estamos hablando del mismo tipo de comunidad, la misma especie, que ensayada, estudiada en 2 condiciones completamente distintas, como es en cámara, con condiciones controladas, o al aire libre, respondieron de forma completamente contraria. En el caso particular de Staurastrum, se conoce que algunas algas de este grupo tienen lo que se llama vías auxínicas primitivas, y lo podríamos entender como que el mensaje de la auxina sintética del 2,4-D, de estimular el crecimiento en condiciones controladas, con luz constante durante 12 horas, estimula el crecimiento, pero en condiciones mucho más variables. Acá vemos, por ejemplo, cómo varía la temperatura a lo largo de un experimento mesocosmos al aire libre. Esa misma señal de crecimiento puede provocar todo lo contrario, digamos, que el alga, por ejemplo, no llegue a crecer y perezca. En el capítulo 4 nos preguntamos si estas variables, estos impactos en las estructuras de las comunidades podían o no modificar las variables funcionales de los sistemas. Particularmente, durante el primer experimento, que en realidad fue el experimento en condición turbia, detectamos al primer día una modificación en lo que era el oxígeno disuelto. Que algunos tratamientos se veían diferencias con respecto a los controles, y por lo tanto decidimos hacer una medición diaria del oxígeno disuelto. Todos los días a las 9 de la mañana medíamos el oxígeno disuelto de cada unidad experimental, y esto lo hicimos también en el experimento claro, que fue el experimento 2. Como producto de esta observación, en el experimento claro, hicimos una medición de la producción primaria a través de la incubación de botellas claras y oscuras y la medición del oxígeno. Como resultados principales, acá tenemos las variaciones del porcentaje de oxígeno disuelto respecto a los controles de todos los tratamientos: glifosato baja, glifosato alta, 2,4-D baja y 2,4-D alta, mezcla baja y mezcla alta, del experimento claro y del experimento turbio. Vemos, por ejemplo, que en las unidades tratadas con 3 miligramos por litro de Roundup Max, del principio activo en Roundup Max, hubo un aumento del oxígeno disuelto con respecto a los controles, más o menos a los 7 días.
Este aumento lo podríamos asociar al aumento que habíamos visto en este sistema del micro más nano fitoplancton y de las picoeucariotas. En cambio, en el sistema turbio también vemos un fenómeno de aumento del oxígeno disuelto que se dio mucho más temprano, ya a los 2-3 días, y que podría estar asociado a que también las picocianobacterias que habían visto aumentadas en el sistema turbio, este fenómeno lo habíamos visto desde el día 1. De respecto al efecto del 2,4-D, en la concentración alta, vemos que en el sistema claro no produjo ninguna variación, pero sin embargo en el sistema turbio vemos una baja en el oxígeno disuelto, correspondiente también a esa baja que habíamos visto en el micro más nano fitoplancton. Respecto a las mezclas, vemos que en el sistema claro la mezcla se comportó de manera muy similar al efecto del tratamiento de glifosato solo, y en cambio en el sistema turbio vemos que en los primeros días hubo un efecto de tipo que podríamos calcular como la suma de estos dos efectos. Sin embargo, entre los días 9 y 14, lo que vimos es una baja que no se puede predecir a partir de los efectos individuales de cada uno de los herbicidas. Así que este fenómeno lo consideramos de tipo sinérgico. Vamos a construir este tipo de red de correlaciones entre las variables, en este caso es la variable de porcentaje de oxígeno disuelto respecto a las variables de abundancias estudiadas, y lo que vimos es que en el sistema claro el oxígeno disuelto correlacionó positivamente con las abundancias del micro más nano fitoplancton, y en el sistema turbio con las abundancias de las picocianobacterias. Respecto al estudio sobre la producción y la respiración, acá tenemos los resultados de la producción primaria bruta, producción primaria neta y respiración, y lo que vemos son efectos particularmente del tratamiento de glifosato alta y de la mezcla, en presencia entonces de 3 miligramos por litro del principio activo, y vemos dos fenómenos. Por un lado, a los 7 días, en T2, un aumento en la producción primaria bruta y neta, que puede estar asociado a lo que ya vimos, que es un aumento del micro más nano fitoplancton, pero por otro lado, se observó a tiempo inicial, en las primeras horas después de la aplicación de tratamientos, una disminución tanto de la producción primaria bruta como de la respiración, lo que podría estar asociado a efectos de tipo de estrés fisiológico de los organismos, que también se observaron en presencia de 2,4-D de la misma concentración de glifosato. Respecto al efecto mezcla sobre esta variable funcional, volvimos a encontrar que la mayor parte de las variables efectos se comportaron de forma aditiva, con un solo antagonismo detectado en la producción primaria bruta a tiempo 2. Acá tenemos la mezcla en concentraciones bajas y la mezcla en concentraciones altas. A modo de discusión, vemos que el impacto de los herbicidas en los sistemas acuáticos producen, por un lado, efectos sobre las variables estructurales, tanto de las abundancias de las distintas fracciones especies, como de la composición taxonómica, que podrían ser considerados como mediano y largo plazo, y que a su vez existen efectos sobre variables funcionales, que pueden observarse también a corto plazo, y que ambos tipos de efectos estructurales y funcionales pueden asociarse también. Respecto a la importancia del oxígeno disuelto como variable funcional y de la producción primaria, el oxígeno disuelto es una variable que sintetiza de algún modo el metabolismo del cuerpo de agua, particularmente el balance entre la fotosíntesis y la respiración de ese cuerpo de agua. Además de que parece ser una variable muy interesante para monitorear, el oxígeno disuelto termina siendo un determinante también en el sistema acuático, particularmente en condiciones de anoxia, cuando hay poco oxígeno disuelto. Eso puede provocar, por ejemplo, la mortandad de peces, que observamos en el último tiempo también en nuestro país, en algunos sistemas. Respecto a la producción primaria, la variación en los impactos en la producción primaria de un sistema acuático, determinar cómo funciona ese sistema acuático respecto, por ejemplo, al cambio climático, a la producción o a la absorción de dióxido de carbono, y estando una laguna que produce más, es un
sumidero de dióxido de carbono, en cambio un sistema acuático que produce menos termina actuando muchas veces como una fuente de dióxido de carbono. Como discusión general, en esta tesis trabajamos sobre los impactos del 2,4-D y el impacto de la mezcla con glifosato en condiciones controladas de laboratorio y al aire libre. Tratamos de ir aumentando el volumen y el tiempo de las unidades experimentales, de la aproximación experimental, y estudiamos variables de estructura y de función. Respecto a las hipótesis generales de esta tesis, la hipótesis 1, referida al impacto del 4D sobre la estructura de la comunidad microbiana autotrófica, que dependiente de la concentración del herbicida, es aceptada, ya que vimos, por ejemplo, en el experimento 1, que a distintas concentraciones de 2,4-D veíamos efectos diferentes. Respecto a la hipótesis 2, sobre que el impacto del 2,4-D depende de la condición de turbidez del sistema, también es aceptada, ya que vimos efectos distintos en el sistema claro y turbio en el capítulo 1, y también de forma comparativa entre los experimentos en mesocosmos al aire libre, en donde el 2,4-D fue el principal generador de cambios en el sistema turbio. Respecto a la hipótesis 3, sobre que en escenarios de mezcla de glifosato y 2,4-D el efecto del glifosato es mayor que el de 2,4-D sobre la estructura y funcionamiento, la podemos considerar parcialmente aceptada o parcialmente rechazada, ya que si bien en la mayor parte de los experimentos el glifosato fue el mayor generador de cambios, en este caso en el sistema turbio el 2,4-D en proporción de modificación de las abundancias del micro más nanofitoplancton fue el que ganó en impacto. En la hipótesis 4, respecto a que la mezcla de ambos herbicidas se comporta siempre de manera aditiva, es rechazada, ya que encontramos algunos sinergismos y antagonismos también. La hipótesis 5, sobre los cambios estructurales que provocan a su vez cambios en el funcionamiento de los sistemas, es aceptada, ya que en el capítulo 4 vimos cómo esas variables pueden explicar, la variación de la estructura pudo explicar la variación en variables funcionales. Y la hipótesis 6, respecto a la distinta información que pueden brindar los ensayos en microcosmos y mesocosmos, también es aceptada, ya que como vimos, encontramos distintos efectos en condiciones controladas o en mesocosmos al aire libre. En particular, vimos, por ejemplo, que una misma especie puede ser impactada de forma diferencial si está en un contexto de comunidad distinto. Y también vimos que una misma especie puede responder, en particular al 2,4-D, de forma muy distinta en condiciones controladas de laboratorio o en condiciones al aire libre, aún siendo parte de un mismo tipo de sistema comunitario. Esto nos lleva a pensar que para lograr predecir los impactos ambientales es necesario ir aumentando la escala ecológica y utilizando condiciones experimentales lo más cercanas posible a la realidad. En particular, en esta tesis estudiamos el impacto de una mezcla binaria, que es el glifosato y el 2,4-D, pero como ya dijimos, el tema de las mezclas es un tema clave, un desafío para la ecotoxicología y la toxicología también, y que es necesario abordarlos desde la complejidad de los sistemas afectados. Podemos entender que hay un compromiso entre el nivel de análisis que uno puede hacer y la aproximación experimental que uno utiliza. Particularmente nuestros recursos son limitados y a veces hay que decidir si hacemos un análisis muy minucioso sobre los efectos en una especie o utilizamos mesocosmos al aire libre y todo lo que implica hacer un seguimiento de esos sistemas, de ese diseño experimental, digamos. En particular, creo que los resultados de esta tesis muestran que puede ser, que es necesario ir hacia aproximaciones experimentales más complejas y que es necesario buscar variables sintetizadoras, fácilmente medibles, como en este caso puede ser el oxígeno disuelto, que nos informen de impactos en los sistemas. La ecología es así una herramienta fundamental para entender la complejidad de los sistemas que estudiamos y nos brinda herramientas para el monitoreo y la conservación de los ambientes naturales, que puede ayudar a brindar herramientas para una mejor toma de decisión.
Bueno, muchísimas gracias a todos, al equipo de trabajo y a todo el laboratorio de limnología. Bueno, Verónica, muchas gracias por la exposición y damos lugar a las preguntas del jurado. Bueno, no sé quién de los tres empezaría, Gustavo Cualquiera. o Damián. Cualquiera. O sea. Enrique, empezamos que empezaste a hablar. Bastante. Bueno, empiezo yo. Bueno, Verónica, muy bien. Me gustó la presentación que hiciste, muy ordenada. Conseguiste sintetizar la gran cantidad de resultados que tenés en la tesis, ¿sí? Yo tengo algunas preguntas puntuales, pocas, porque no estoy en el tema de la biología de algas, digamos, no estoy bastante lejos de eso, así que no puedo opinar sobre muchas de las cuestiones de las que vos hablaste. Pero, y otras más generales. Las puntuales tienen que ver con lo siguiente. Yo te había puesto en el dictamen, digamos, un poco mi duda sobre la estadística que utilizaron, ¿sí? Entiendo que es una cosa muy específica para que la hayas contado ahora en la defensa, pero te pregunto para que tener en claro, que me expliques brevemente, dos cosas. ¿En base a qué se realizó la normalización de los intervalos de confianza que vos mencionaste? ¿Y cómo se construye el intervalo de aditividad? ¿Cómo se fijan los límites inferior y superior de ese intervalo? Bueno. Lo que hice fue construir el intervalo de confianza de aditividad esperada, calculando la suma algebraica de los efectos obtenidos con los herbicidas en particular. Con eso construir el intervalo de confianza de aditividad esperada para esa variable. Luego hice una normalización como un cociente del intervalo obtenido en las bolsas que eran mezcla, por ejemplo, o en las unidades experimentales que no se estudió la mezcla. Y después la media de la esperada era el 0, digamos, en ese gráfico. Después, estadísticamente, esos dos grupos, la mezcla esperada con la mezcla obtenida, lo hice por T-Student, digamos. Sí, eso está claro, ese análisis está claro, pero no me quedaba muy claro cómo estableciste los límites del intervalo de aditividad. Límite inferior y el límite superior. Sí, el límite, o sea, hice el grupo de esperado como la mayor, o sea, por ejemplo, agarro el máximo de efecto para el glifosato y el máximo de efecto para el 2,4-D, y eso lo sumo, y ese sería el intervalo máximo, y lo mismo con el mínimo, para tener los dos extremos, ¿sí? Ajá. Ok. Bueno. La otra pregunta un poco más específica es, vos mencionaste en el capítulo 2, en el experimento 2, que hubo un aumento de una de las especies, Leptolimbia, perdón por la pronunciación, pero ¿sí? Esa. Bueno, que te dio bastante, que te dio significativo cuando usaste las sales de glifosato, pero no te dio significativo cuando usaste los formulados. Entonces, me pregunto si algún componente de las sales, el otro componente que no sea el principio activo, pudo haber tenido algo que ver con eso. Eso puede ser. Hay muchos factores que pueden afectar. En los formulados comerciales tenemos distintas sustancias que muchas veces no conocemos y que pueden afectar la toxicidad, la penetrancia del principio activo, la disponibilidad del principio activo. También sabemos, por ejemplo, que la parte sal, por ejemplo, la isopropilamina en el glifosato, cuando es sal de isopropilamina, por sí misma produce efectos en las algas. O sea, no es solo los coadyuvantes, sino también que el tipo de sal que tenga el formulado comercial, la parte sal puede ser en sí misma un agente de toxicidad. Claro, eso es lo que te preguntaba precisamente. Si puede tener un efecto el tipo de sal que utilicen. Sí, de hecho en un trabajo del IPOC, ella analiza esto y ve que la isopropilamina afecta negativamente a las algas. Claro, y otro tipo de sal de glifosato no, por ejemplo, sales no sé, de amonio. Por ejemplo, la mina, amonio, como el Roundup. Sí, ok. Bueno, eso es algo que es interesante, ¿no? Para tener en cuenta en cuanto a recomendaciones también en el manejo de los plaguicidas.
Después en el capítulo 3 mencionaste, creo que una baja era la respiración, ¿no es cierto? Con el 2,4-D de alguna de las especies. Un descenso no sé si en los niveles de oxígeno o en el consumo de oxígeno. No sé cómo lo midieron En eso. el oxígeno disuelto, sí. En el oxígeno disuelto, no, está en bien. el oxígeno disuelto, sí. Está bien, no dije nada entonces. Ahora, la tesis está muy enfocada a comparar sistemas claros versus sistemas turbios, ¿no es cierto? ¿Y qué representación tienen estos sistemas en las zonas agrícolas en las cuales se aplican los herbicidas? ¿Qué es lo que está más representado, digamos? ¿Los sistemas claros, turbios? Actualmente se sabe, digamos, actualmente las lagunas pampeanas están mayormente en estado turbio, pero se sabe que en otras épocas había mucha más proporción de estado claro. Entonces también se presume que el impacto de los agroquímicos en general, no solo de los plaguicidas, sino también de los fertilizantes, pudo haber afectado ese aumento en la proporción de lagunas en sistema de forma turbia, digamos. O sea que hoy por hoy predominan los sistemas turbios. Sí, y que vimos con los resultados de esta tesis que son mucho más propensos al cambio, tienen menos resiliencia porque son menos diversos, fundamentalmente. Ajá. Bueno, y voy a la última pregunta, que tiene que ver justamente con estos cambios que vos mencionás, ¿no? Supongamos que le tenés que dar una recomendación a alguien que está en el ámbito de la gestión ambiental, ¿sí? Y le tenés que explicar en pocas palabras qué impacto pueden tener estas mezclas de herbicidas que vos estudiaste en el ambiente. O bien te hacen una entrevista por la radio, por ejemplo, mañana, y te preguntan, doctora, esto que usted estuvo investigando, ¿qué conclusiones saca? ¿Qué efectos nocivos para los ecosistemas en los cuales que están impactados por estos herbicidas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué posibles efectos? A nivel ya de los ecosistemas, ¿no? Sí, por un lado, vimos que hay efectos tanto en la estructura como en el funcionamiento de ambos herbicidas. En particular, vemos que es necesario generar información estudiando nuestras comunidades, las comunidades nativas, las comunidades que existen en nuestros sistemas, y en las distintos tipos de comunidades que pueden existir en nuestros sistemas. Los resultados no son extrapolables, no puedo extrapolar los efectos sobre una especie en particular, sobre lo que va a pasar en la realidad, claro, en esas lagunas, con esas comunidades. Sí. Y tampoco puedo predecir a partir de los efectos individuales el efecto de la mezcla, porque vimos que encontramos ciertos sinergismos que no hay forma de predecir. El aumento de la limbia en el perifitón no se podía predecir a partir de los efectos individuales de ambos herbicidas. Por lo tanto, necesitamos ir hacia estudios concretamente más complejos, utilizando nuestras comunidades y fundamentalmente generar las condiciones, digamos, para que esos herbicidas no lleguen a los cuerpos de agua. Porque... Ajá. O sea, en términos más simples que pueda entenderte alguien que no está en el tema, ¿qué le dirías? Que este es el primer paso que justifica seguir profundizando la investigación sobre los efectos de estas mezclas. ¿Algo así? Sí, y que, por ejemplo, una aproximación interesante podría ser usar tanques al aire libre, midiendo solo variables de tipo funcionales, que resuman, digamos, el impacto, como el oxígeno disuelto, quizás no ir a tanto detalle estructural, pero sí poder ir monitoreando variables de tipo funcional. De bueno, le cedo la palabra entonces a los otros jurados. Damián, ¿querés que lo haga yo? Vaya. Y lo dejo a usted para cerrar. Verónica, bueno, en principio, yo tengo de alguna forma lo mismo. Primero te felicito. Bueno, empezamos por ahí. Me pareció una tesis que yo aprendí, porque obviamente yo tengo una orientación más fisiológica, a pesar de que trabajo en algunos aspectos psicológicos, así que aprendí un nuevo universo y hay cosas que me llamaron mucho la atención. Y hay una cosa otra cosa es la presentación. La presentación la hiciste en tiempo, 45 minutos casi justos, y resumiste una tesis con muchos datos, de una manera clara. Entonces, eso es para sacar el sombrero. Otra cosa que yo veo para sacar el sombrero, y eso yo creo que
todo lo que yo después diga es anata, por decirlo de alguna manera. Es que vos hiciste una tesis que tiene 3 trabajos publicados en revistas internacionales con referato. Y eso a mí me parece destacable, digamos, porque vos de alguna forma haciendo esto, estás dando a conocer a la comunidad internacional que trabaja en el tema lo que hiciste. Y no queda en la biblioteca de la facultad, que después no va nadie a leerlo. Entonces, yo creo que, bueno, por lo menos en la UNSAM, nosotros tenemos como requerimiento que al menos un trabajo publicado como primer autor del tema de tesis es requerimiento para defenderla, para obligarlos a los estudiantes a difundir sus resultados en el ambiente académico. Pero vos tenés 3. O sea, digamos que hay que sacar el sombrero. Yo no veo muchas tesis en lo que tenga este volumen de datos publicados. Entonces, todo lo demás, imagínate que son referatos mucho más exigentes o más específicos que los nuestros, o por lo menos que el mío. Así que en eso te tengo que felicitar y casi como que me exime de otro comentario. Pero como yo soy un fisiólogo, digamos, te quiero preguntar, vamos a lo más sencillo, al primer capítulo, en el cual haces experimentos en el laboratorio. ¿Viste diferencias entre sistemas, digamos, claros y turbios? ¿Cuál es la explicación mecanística o funcional? ¿Tenés alguna? Sí, en particular en el tema de Staurastrum, o sea, es algo que se estaba discutiendo hace un tiempo y que ya se verificó, es que algunas algas tienen lo que se llaman vías auxínicas primitivas. O sea, que algunas algas podrían ser afectadas por una auxina artificial sintética como el 2,4-D. Yo particularmente creo que Staurastrum tiene algún tipo de vía auxínica y por eso con mucha luz y en cámara, cuando estaba ese mensaje, digamos, de la auxina de crecer, proliferó, digamos. Pero la misma especie estaba en el sistema claro, pero de una manera muy, muy baja, en muy bajas concentraciones y dominada, digamos, por otra especie, que en la competencia entre las especies también afecta, por eso la importancia de estudiar las comunidades. Quizás la misma Staurastrum en ambos sistemas tiene la misma vía y puede ser afectada, pero en la competencia con Corycistis, por ejemplo, ese crecimiento no se pudo dar. Porque a mí también me llama, digamos, yo desde casi la ignorancia en la temática, me llama la atención que uno puede pensar que en un ambiente turbio tengo mucho más posibilidades que se absorba a diferentes sustratos y que tenga menos actividad biológica. ¿Te das cuenta? Pero este es un sistema turbio orgánico en el que la mayor parte de la turbidez era por Staurastrum, porque era la dominante. Y es la especie que parece ser la afectada. Entonces, sí, la absorbió probablemente Staurastrum y creció porque... Probablemente, claro, la absorbió ella misma, digamos. Claro. Bien. Y por eso yo creo que también Ocromonas en el sistema claro fue más afectada, en el turbio menos, probablemente porque el 2,4-D estaba absorbido en el Staurastrum. Entonces, bueno. Perfecto. Bueno, yo la verdad que ya lo que dije al principio me eximio de otro comentario. Yo le dejo al profesor Marino la batuta. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo vas, Verónica? Antes que nada, la verdad, felicitarte. Creo que yo aprendí un montón, me encantó, por una mirada totalmente distinta a la mía. Ahora voy a contar algunas curiosidades que me despertó, pero desde el lado de mi deformación profesional, donde me genera un abanico de dudas y nuevos estudios y cosas que se pueden hacer a partir de esto, desde mi perspectiva. Me pareció muy interesante el armado y el diseño, y acá los directores también hay que felicitar la cabeza, ¿no?, de generar esto, desarmado por etapas, el laboratorio, el ensayo en cielo abierto, y cómo es distinto salir de un sistema reguladito y controlado, donde todo uno lo va cuidando, a la realidad, donde cambia el clima, el fotoperiodo no tiene una teclita que uno le pueda poner el tiempo,
incluso los resultados cambiaron, y situación que me parece súper interesante, súper interesante. Así que, más que felicitarte, porque aparte yo leía todo ese material y decía, ¿cómo lo va a presentar, no? ¿Qué va a elegir para presentar? Y estuvo más que claro, enfocado bien en lo que era tu perspectiva. Entonces, algunas preguntas que voy a hacer es para reforzar que emerja lo que no estaba en la presentación y que está por ahí dando vueltas en el manuscrito. Por ejemplo, vos tenías ensayo, obviamente mis preguntas van a ir para el lado de la química, y lo que no puedas, yo te ayudo, y si no, quedan como pregunta de próximos trabajos. Porque como bien dice Gustavo, tener 3 publicaciones, llegar a la defensa de la tesis con 3 publicaciones implica que pasaron muchos más revisores por esos trabajos, por esos datos, por esos resultados y esas conclusiones. Así que lo nuestro es curiosidades argentinas, llamémosle. Entonces, en esa perspectiva, vos tenías datos o ensayos que tardaban 20 y pico de días, 21 días, 23 días, etc. ¿Hiciste algún seguimiento a lo largo de esos días, por ejemplo, las concentraciones de los compuestos, para ver qué pasaba a lo largo del tiempo respecto al día 0, al día 7, que veías resultado 14, 21? Sí, yo ahora no los tengo en la cabeza, pero calculamos las vidas medias de ambos herbicidas en los 2 experimentos. Dieron distintas también en sistemas claros y turbios, en los dos, tanto en glifosato como en 2,4-D, tienen velocidades de degradación distintas también. Más o menos el experimento llega en promedio, pongámosle, a la vida media. Igual en el 2,4-D encontramos una vida media en uno de los experimentos hasta 100 días. Pero más o menos podemos decir que gran parte ya estaba degradado, biodegradado probablemente, al final de los experimentos. Digamos, si uno tuviera que pensar en un escenario que representa esto, yo me imagino una laguna, una fumigación eventual o una escorrentía, digamos, es un efecto de pulso. Vos agregaste y dejaste que el sistema evolucione, es una simulación de un pulso. Totalmente. Más que interesante. Y después, vos hablas de sistemas claros y turbios. Esos tienen origen distinto en cuanto al insumo, ¿no?, de la muestra para generar esos sistemas. La fuente de agua, son más o menos una misma región, distintas regiones. Vos hablaste que eran muestras de lugares reales. No, usamos el agua, un sistema de uno de esos tanques que tenemos en la facultad, se colonizó durante mucho tiempo, más de un año, y que estaba en estado claro, y para eso se utilizaba el agua para todos los experimentos, y otro tanque estaba en estado turbio. Siempre sacamos el agua de esos mismos tanques. Es importante esto de que la colonización fue natural, porque esos cuerpos de agua fueron llenados con agua y después fueron siendo colonizados y estabilizándose en estos estados, pero además eso nos garantiza de que que no tenían exposición previa a esas comunidades, porque si vamos a mostrar en el campo es imposible saber si estuvieron afectadas, si ya tenemos una población que está seleccionada, digamos, con algún tipo de resistencia o tolerancia. O sea que estos cuerpos de agua tratan de asemejar un estado prístino de un estado claro y turbio de las lagunas pampeanas. Bien, no, era importante ese dato justamente por esto que decía, o a veces a mí me generó muchísimas cuestiones súper interesantes vinculadas, por ejemplo, a la calidad de agua. Es algo que Gustavo comentó de la disponibilidad, porque, por ejemplo, el glifosato, y por eso digo que a mí me resulta interesante, el glifosato no se comporta igual frente a sistemas claros, que vos le llamás, por la capacidad de formar complejos con calcio, magnesio, etcétera, a sistemas donde hay materia orgánica, donde la materia orgánica hace de barredor de los iones y lo deja disponible de distinta manera. El 2,4-D por el grupo carboxilato también se le da complejos. Quiere decir que genera yo estoy como Gustavo, y Gustavo se pone en la fisiología y yo me pongo a pensar en la parte química, cómo andan nadando las moléculas ahí adentro de esos tanques, que van generando los distintos efectos. Por eso digo que
muchas preguntas, pero a futuro es lo que me genera. Después trabajaste muy bien el tema de las expresiones, porque es muy común en estos trabajos los errores a la hora de referir concentraciones, de no usar el equivalente ácido de glifosato, porque se usa a veces las concentraciones y eso no es nominal desde lo general. Lo otro no me acuerdo, yo creo, si había seguido los metabolitos de 2,4-D y de glifosato en los sistemas. No. Realmente tengo que aclarar que la medición de las concentraciones de herbicidas fue un cuello de botella, fue algo que nos complicó bastante. A la hora de publicar todos sabemos que nos piden esos datos, y en mi caso tenía que corroborar la concentración aplicada, y bueno, en el mesocosmos calcular una vida media, pero realmente vimos una baja capacidad en nuestro país de poder medir estos compuestos, lo que más allá a nivel de la ciencia básica o ciencia aplicada, la capacidad que tenemos como país de monitorear realmente nuestro cuerpo de agua es bastante, por lo menos yo considero bastante baja, bastante difícil. Así que lo de los metabolitos, nos contentamos con poder calcular las concentraciones de los principios activos, la verdad. Bien. No, yo me quedo muy contento, por eso digo que me abrió mucho la perspectiva. Vengo de la parte donde miro las moléculas, pero ahora si alguien me pregunta, lo tengo que mandar a hablar con el grupo de ustedes, porque digo, no solo miren la parte química, sino miremos la biodiversidad, que uno va de la mano del otro y uno responde al otro. Esa cuestión, vos lo dijiste, sí, ya se conoce, pero no todos lo conocen, el tema de los efectos del glifosato, lo que genera a veces en esa respuesta de las algas, etcétera. Y bueno, están a la vista muchos los resultados. Así que eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a los tres por haber leído tan atentamente la tesis, y la verdad que las correcciones también me sirven un montón para mejorar la versión final.